Continuando con este curso taller en Ciudadanía y Gobernanza, en este módulo 3 corresponde hablar de un tema muy importante en materia de participación ciudadana. Estos son las consultas ciudadanas en materia de presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Vamos a iniciar. ¿Qué conocemos o qué sabemos sobre lo que es el presupuesto participativo? El presupuesto participativo a nivel mundial tiene mucha repercusión y este se considera como una herramienta de participación y gestión en las ciudades, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir el destino de los recursos en el ámbito municipal para impulsar el desarrollo de su territorio o en su comunidad. Ello hace necesario establecer que las principales demandas y las preocupaciones de los vecinos en materia de obras públicas o servicios sean incluidas en el presupuesto anual de una ciudad, a fin de priorizar y realizar el seguimiento de los compromisos de solución que se han contraído previamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde surge esto del presupuesto participativo? Pues es el año de 1989 y esta política pública surge en Porto Alegre, Brasil. Es producto de movimientos sociales y comunitarios muy interesantes que intentaron democratizar al Estado, en su dimensión local, en medio de una profunda crisis financiera y política. Por eso es muy interesante analizar el caso de Porto Alegre, Brasil, donde surge este concepto, este ejercicio de presupuesto participativo, que tenía entre sus objetivos impulsar la participación directa de la ciudadanía, desconcentrar la riqueza y descentralizar el poder, así como promover una mayor transparencia, control social y eficiencia. ¿Para qué? Para dar pauta al aprendizaje de habilidades de autoorganización entre la sociedad. El presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil, hay que resaltar que está considerado por la ONU como una de las 40 mejores prácticas de gestión urbana en el mundo, y es un proceso de intervención permanente de los ciudadanos que participan en las decisiones municipales. Les recomiendo buscar, hay un video que vamos a dejar la liga en la presentación, porque es muy interesante entrar a este video. Es muy sencillo entrar a la red y buscarlo. Nos va a dar un panorama y hay muchas experiencias de ciudadanos que participaron en esta, y sí se los recomiendo, es muy interesante. Entonces, como ya les comenté, pues bueno, esta práctica está reconocida como una de las mejores prácticas de gestión por parte de la ONU. Y este proceso de intervención es un proceso permanente de los ciudadanos para participar en las decisiones municipales. Ellos se reúnen en asambleas y de distinta naturaleza. Los ciudadanos plantean una serie de exigencias y establecen prioridades temáticas para la distribución de las inversiones municipales según criterios objetivos que permiten establecer prioridades cuantificadas. La participación ciudadana se verifica en una íntima articulación con las autoridades municipales. Es decir, esto es un sistema de gobierno compartido en el que la sociedad civil, lejos de ser un refugio en donde sobrevivir ante un Estado ausente o hostil, no, interviene en un proceso de regular y organizar, a partir del cual ejerce un control público mediante formas de cooperación y de conflicto, pero que son institucionalizadas. Luego entonces vamos a encontrar que la democracia participativa que hemos estado hablando en otras clases está tan anclada en la tradición de la política moderna, pero como una democracia representativa. Entonces, en esta idea del presupuesto participativo se apoya que los ciudadanos deben de participar directamente en las decisiones políticas y no solo en la elección de los políticos. Como recuerdan, en otra clase analizamos o vimos el tema de que hay que dejar de ser soberanos de un día para convertirnos en soberanos cotidianos, en el que decidimos como ciudadanos todas las cosas que nos pueden afectar dentro de nuestra comunidad, así como también mejorar en muchas cuestiones, de ser posible, pues todo nuestro entorno. Luego entonces este presupuesto participativo en el mundo está establecido en 5 continentes. Es decir, existen más de 1.500 poblaciones que regularmente ejercen el presupuesto participativo, pero generalmente son de carácter muy local o municipal. Es decir, no hay una experiencia a nivel del país.
Por ejemplo, yo quiero platicarles que en nuestro país, en México, varios estados de esta república tienen el presupuesto participativo, con sus particularidades cada uno, pero ya está avanzando más este tema del presupuesto participativo. Sin embargo, el más avanzado podemos decir que es el de la Ciudad de México. Y es que el presupuesto participativo más grande, por ejemplo, en el mundo es el de Seúl. El segundo lo tiene la Ciudad de México, siendo además que es el primero en el continente americano, e incluso después del presupuesto participativo que se tiene en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, imagínense esta importancia que tiene el presupuesto participativo para que la Ciudad de México pues sea la que tiene un presupuesto más grande a nivel de continente. Y bueno, y a nivel internacional es el segundo lugar. Este camino ya se ha recorrido anteriormente, no es un tema muy nuevo, ahorita lo vamos a ver, pero históricamente el presupuesto participativo ya se había hablado en otras demarcaciones territoriales. Es decir, en Tlalpan hubo un ejercicio de presupuesto participativo en el 2001 y 2003. En la alcaldía, ahora alcaldía, en ese momento Cuauhtémoc, en el 2002. Miguel Hidalgo tuvo también un ejercicio de presupuesto participativo en el año 2005. E Iztapalapa lo tuvo en el 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ejercicios dan cuenta de un impulso y fomento de la participación ciudadana en la capital de la República, que previo a la publicación de la Ley de Participación Ciudadana en el 2010, ya hubo muchas reformas a la Ley de Participación Ciudadana en la que se veía la necesidad de ya tener un marco normativo que estableciera claramente que el presupuesto participativo iba a ser en todas las ahora alcaldías, en ese momento delegaciones. Sin duda alguna, este presupuesto participativo fortalece aún más la democracia participativa en la Ciudad de México. Pues continuando con qué es el presupuesto participativo, quién está o qué ley regula el presupuesto participativo. Pues bueno, lo sabemos que es la Ley de Participación Ciudadana y vamos a encontrar la regulación del presupuesto participativo del artículo 116 al artículo 134. Ahí vamos a encontrar toda la regulación en materia de presupuesto participativo, pero ¿qué nos establece la ley? ¿Qué es el presupuesto participativo? ¿Qué consideran que es el presupuesto participativo en la Ciudad de México? También, como se habló en este concepto general a nivel internacional, el presupuesto participativo es un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce ese derecho de decidir sobre la aplicación de un recurso que otorga el gobierno de la ciudad para que sus habitantes optimicen en su entorno. ¿Cómo? Proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y en general cualquier mejora para sus unidades territoriales. Este es el concepto que está establecido en la Ley de Participación Ciudadana. Ahora bien, quiero comentarles que los recursos del presupuesto participativo corresponden a un porcentaje del presupuesto anual de las demarcaciones territoriales. Este es aprobado ¿por quién? Por el Congreso de la Ciudad de México y a partir de la última reforma a la Ley de Participación Ciudadana se estableció que se va a ir incrementando año con año. Es decir, antes tuvimos un presupuesto participativo del 3%, se da una reforma a la Ley de Participación Ciudadana y ahora en 2020 fue del 3.25%. El presupuesto participativo para cada una de las unidades territoriales, colonias, muchos las conocen como colonias. Vamos ahorita a ver cómo se distribuye en cada colonia este presupuesto participativo. En 2021 ya aumentó, fue del 3.50% y en el 2022 fue del 3.75% y en 2023 va a ser del 4%. Es decir, ha ido subiendo este presupuesto participativo. A partir de 2023, el tope, eso es 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto participativo en 2024 llega a 4%. Este es el máximo que se otorga de presupuesto participativo. Luego entonces ya sabemos qué es el presupuesto participativo, ya sabemos el porcentaje que se destina del presupuesto participativo del total del presupuesto de todas las alcaldías y entonces vamos a preguntarnos, bueno, este presupuesto participativo, ¿hacia qué debe estar orientado? Si bien nos dicen, la ley establece que es para mejorar todo nuestro entorno, ¿hacia qué debemos orientarlo? Y esto es esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, a la convivencia y la acción comunitaria que busca ¿qué?
busca contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Podríamos considerar que este concepto es aspiracional, y yo creo que sí. Sin embargo, a través de todos estos años que se ha ido implementando el presupuesto participativo, vamos aprendiendo cada día más que con ciertos proyectos esto se ha ido logrando. Les comentaba que este monto del presupuesto participativo, pues bueno, se divide en... ¿Cómo se va a dividir en las colonias? Pues vamos a ver. Ya sabemos que tenemos el 4%, este 4% en cada alcaldía hay un número de colonias. Por ejemplo, Miguel Hidalgo tiene 92 colonias. Estas 92 colonias reciben de este 4% del total del presupuesto de la alcaldía, de este 4%, el 50% se distribuye de manera igualitaria entre las colonias y pueblos y barrios de la ciudad. En el caso de Miguel Hidalgo no tiene barrios ni tiene pueblos, tiene 92 colonias. Quiere decir que este 50% va a ser de manera igualitaria entre todas y cada una de las colonias. ¿Y el otro 50% cómo se distribuye? Bueno, el otro 50% se distribuye de conformidad con ciertos criterios que tienen que ver con índices de pobreza, incidencia delictiva, condición de pueblos originarios en el caso de que existan, condición de pueblos rurales, poblaciones flotantes en las alcaldías y también uno muy importante que es la cantidad de población. Entonces ahí es donde este 50% puede ir variando entre cada una de las unidades territoriales. Recuerdo que las unidades territoriales, así se les llama en la Ley de Participación Ciudadana. Yo les digo coloquialmente, muchos ciudadanos las conocemos como la colonia en que vivimos. Entonces cuando les hablan de unidades territoriales, ustedes sabrán que es la colonia donde viven. El presupuesto participativo pues tiene una serie de etapas, así como en Porto Alegre, Brasil, había ciertas etapas que se iban recorriendo para llegar al final a esta aplicación del presupuesto participativo. Bueno, pues la Ciudad de México no es la excepción. La Ciudad de México tiene muchas etapas y la primera etapa, pues obviamente que vamos a encontrar en el presupuesto participativo, en la aplicación de este proceso del presupuesto participativo, es que en el mes de enero, en la primera quincena del mes de enero, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprueba la convocatoria. Aprueba esta convocatoria ¿para qué? Para que los ciudadanos vean, la lean, la revisen y participen en el ejercicio de este presupuesto participativo. Aquí vienen todas las reglas de la consulta ciudadana para el presupuesto participativo. Además también una segunda etapa de esta aplicación del presupuesto participativo o de este ejercicio del presupuesto participativo tiene que ver con las asambleas de diagnóstico y deliberación. ¿Qué son las asambleas de diagnóstico y deliberación? Las asambleas de diagnóstico y deliberación pues son aquellas en las que los vecinos, los ciudadanos de ciertas unidades territoriales, de todas las unidades territoriales, se reúnen ¿para qué? Se reúnen para identificar las necesidades y problemáticas a partir de los cuales se elaboran los proyectos, ¿sí? Es decir, los proyectos de presupuesto participativo tienen que estar enfocados a esta identificación de necesidades y problemáticas que los mismos vecinos de una unidad territorial definieron en una asamblea ciudadana. Recordemos que las asambleas ciudadanas son los máximos órganos de decisión dentro de cualquier unidad territorial. Entonces, esta es la segunda etapa en la que vamos a ir ya viendo cómo va caminando el presupuesto participativo. Llega la etapa del registro de proyectos. Este registro de proyectos se hacen ante las direcciones distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México que correspondan a cada una de las unidades territoriales. Por ejemplo, hablo del caso de la colonia industrial en Gustavo Madero, le corresponde al distrito 7 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el caso de la colonia Felipe Pescador en la alcaldía Cuauhtémoc, le corresponde al distrito 10, que es la cabecera de demarcación en Cuauhtémoc. Anzures, que es una unidad territorial que se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo, le corresponde el distrito 13. Entonces, cada unidad territorial, cada colonia está en un distrito electoral que es donde tendrán que registrar sus proyectos de presupuesto participativo. También el Instituto Electoral de la Ciudad de México da una opción para que ustedes puedan de manera presencial acudir a las direcciones distritales para registrar sus proyectos o también de manera digital. Esto es, hay una liga en la cual los ciudadanos
pueden participar y ahí entran, se dan de alta, les llega un correo electrónico con su liga y pueden entrar y desde la comodidad de su hogar, desde su oficina, desde donde se encuentran, pueden empezar a registrar su proyecto de presupuesto participativo, con la particularidad que también tienen, en cuanto ustedes capturen la colonia en la que viven, inmediatamente en la pantalla va a aparecer el mapa de tu colonia. Entonces tú vas a definir exactamente en qué espacios, en qué lugares es donde tú estás proponiendo la mejora con tu proyecto de presupuesto participativo. Viene otra etapa, una vez que yo ya registré mi proyecto de presupuesto participativo, hay una validación técnica. ¿Qué quiere decir esta validación? No solo técnica, es una validación técnica, jurídica, ambiental y financiera que la realiza un órgano colegiado que se llama órgano dictaminador. Este órgano dictaminador está integrado por 5 ciudadanos expertos en este tipo de proyectos de presupuesto participativo y también con funcionarios públicos de la alcaldía, entre los que se encuentran el director de participación ciudadana, el de obras, son 2 servidores públicos, el director de participación ciudadana, la concejal que presida la comisión de participación ciudadana. Ellos 4 y los 5 expertos que a través de un concurso son elegidos y un sorteo por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforman estos órganos dictaminadores encargados de revisar que sus proyectos cumplan estas características que están establecidas en la Ley de Participación Ciudadana. Bueno, pues una vez que registramos nuestro proyecto, que ya se le dio el visto bueno, que ya tenemos un folio definitivo de nuestro proyecto, pues acudimos a las direcciones distritales al sorteo es una insaculación a la cual se otorga un número definitivo con el cual ustedes van a promocionar sus proyectos con sus vecinos para decirles que opinen el día de la consulta, de la jornada consultiva, que voten por su proyecto. Bueno, yo les digo voten porque es la palabra más coloquial que tenemos o más conocida que tenemos, pero en presupuesto participativo la palabra correcta es opinión. Eso es lo que hacen los vecinos. Van y dan su opinión respecto a cada uno de los proyectos que están el día de la jornada consultiva, y esta es la siguiente etapa de este ejercicio de presupuesto participativo. El día 7 de mayo, que ahorita actualmente está este proceso de ejercicio de presupuesto participativo 2023 y 2024, los ciudadanos van a acudir a opinar respecto a los proyectos que fueron registrados. Vamos a ver cuál es el que gana. Y aquí es muy importante que les platique que en esta jornada consultiva va a haber dos tipos de opiniones. Podemos dar una opinión a través por internet, se le conoce, o la opinión en las mesas receptoras de opinión que se instalan en cada una de las colonias que conforman la Ciudad de México. Bueno, pues ya se hizo la jornada, ya vimos qué proyecto ganó. El Instituto Electoral, a través de sus direcciones distritales, otorga las constancias al proyecto ganador, y viene otra asamblea ciudadana. Esta asamblea es la de información y selección, y aquí es para que se les den a conocer cuáles son los proyectos que ganaron, y también se conforme un comité de ejecución y vigilancia. ¿Quién conforma estos comités de ejecución y vigilancia? Los mismos vecinos, los que acuden a la asamblea y que tienen el compromiso con su comunidad para vigilar la debida aplicación del presupuesto participativo. Y luego entonces, pues una vez que se define estos comités de ejecución y vigilancia, pues ya inician junto con la alcaldía la ejecución de su proyecto. Esta es la siguiente etapa del presupuesto participativo, la ejecución. Y una vez que se ha concluido la ejecución del presupuesto participativo, que ha sido vigilado por los vecinos, pues viene una asamblea de evaluación y rendición de cuentas, en la cual estos comités de ejecución y vigilancia acuden a esta asamblea y hablan con sus vecinos y les platican cómo fue, qué se hizo, qué se aplicó, las decisiones que se tomaron. ¿Por qué? Porque los ciudadanos también se hace una evaluación, pero también rinden cuentas. Luego entonces, pues bueno, hay ciertas etapas que ya les platiqué del presupuesto participativo, y
tenemos que conocer que en el ejercicio del presupuesto participativo participan muchas autoridades, hay muchas responsabilidades en muchas autoridades, empezando por la jefa de gobierno, la jefatura de gobierno. Luego también está quien más participa como un responsable directo, pues la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de la Contraloría Interna, la Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bueno, el Congreso de la Ciudad obviamente también, y las alcaldías son las que participan en este proceso de ejercicio del presupuesto participativo. Posteriormente, ya en otra clase, veremos cuáles son las atribuciones de cada una de estas. ¿Quiénes pueden participar en el presupuesto participativo? Pues pueden participar. Es importante que revisemos la Ley de Participación Ciudadana, los habitantes, los ciudadanos, las personas originarias de la Ciudad de México, que residentes en el interior de la República y hasta en el extranjero pueden registrar proyectos de presupuesto participativo, los integrantes de las COPACOS, de estas comisiones de participación comunitaria que posteriormente vamos a ver, y las organizaciones, tanto civiles como ciudadanas, pueden registrar proyectos de presupuesto participativo. Los ciudadanos que con credencial de elector vigente vivan en una unidad territorial correspondiente deberán estar inscritos en la lista nominal con corte al 15 de marzo del 2023 y contar con su credencial vigente.